Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Señales de Humo. Aquí estamos un día más dispuestos a reflexionar. A conquistar la memoria, te van a convocar. Dispuestos a reflexionar, a hacernos pensar y finalmente a que seamos capaces de tomar partido en las diferentes realidades que nos tocan vivir. Muchas de ellas con demasiada pobreza aún y muchas de ellas a nuestro alrededor, muy cerca, demasiado cerca. Muy buenas tardes, Bego. Pues sí, andamos hoy todos con el cuerpo malo tras haber leído parte del informe que ayer presentaba la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, donde ponían de manifiesto la vulneración de derechos en muchas de las barriadas de Andalucía. Y es que en nuestra tierra están 10 de los 13 barrios más pobres de la península. Y eso significa que cerca de cualquier andaluz, probablemente de cualquier persona, hay una barriada donde se concentran muchas personas sin los mismos derechos que los demás. Hace un tiempo hablábamos de volver a los barrios en algunos de nuestros programas, como lugar metafísico más que real, como el espacio de convivencia cercano, social, donde uno puede codearse con los devenires del vecino. Decíamos que solo se hablaba de barrio con la connotación de pobreza. Pues hoy, sin desdecirnos, vamos a hablar en concreto de barrios pobres. Vayan pensando en algunos de esos barrios de su ciudad, de los que resuenan más sus problemas que sus alegrías y mucho más que la gente maravillosa que los puebla. En Huelva, desde donde hacemos el programa, lo tenemos claro y después ahondaremos en ello y en sus dificultades. Y aunque hoy no lancemos señales de humo hacia otras latitudes más lejanas, queremos poner nuestro corazón cerca de Siria, de Palestina y de Ucrania. En la semana que celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, se nos recuerda que después de 76 años de su proclamación vivimos aún sin derechos para todos y todas. Y decimos, más bien tendríamos que gritar que las guerras son el instrumento para que esa pobreza se perpetúe. Pues vamos adelante entonces, que parece interesante la propuesta, además, lógicamente, con algo de música, actualidad, memoria. Así que nada, si nos estás escuchando, quédate con nosotras un ratito más. Como siempre, estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en la emisora de Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y también en El Salto Radio. Así que nada, empezamos un programa más de Señales de Humo. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad o a conquistar la memoria, te van a convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Ejército zapatista de liberación nacional. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Super chango. Ya llegó Super Chango. Ya llegó Super Chango. Ya llegó.
Está sonando la sintonía del Vistazo al Mundo, así que ahora nos toca hacer un repaso por la actualidad, un repaso que hacemos intentando buscar el otro lado de la noticia, intentando poner el foco en los asuntos que afectan a la gente, bueno, que peor lo pasa. Sabemos que ha sido una semana complicada, así que nada, Gonzalo, ¿te ha dado tiempo de rebuscar entre los titulares? Sí, con todo lo que ha caído. Me ha dado tiempo, pero vamos, lo más difícil no es asomarse a la realidad, lo más difícil es intentar encontrar algo en ella que no distorsione, que no nos vuelva loco, ¿no? Pero bien, os traigo aquí algunas noticias que me parece interesante comentar. Si quieres, por despejarte un poco el vistazo al mundo, dejamos anotado por aquí toda esa información sucia sobre los enjuagues políticos alrededor del impuesto encantado, a la genética, ¿no? Todo lo sucio fuera. Vale. Bueno, un dato, creo que es muy conveniente recordar en estos momentos que los beneficios de las energéticas ascendieron a 10.500 millones en 2023. Se te llena la boca de 1.500 millones. No me cabe, ¿sabes? Es que no me lo imagino todo junto, ¿sabes? Yo creo ni tengo vida suficiente para eso. Que hablamos, bueno, de empresas con unos beneficios más que suculentos, como estamos diciendo, que están haciendo lobby a todo el espectro político, así que nada, supongo que no te ha sorprendido que Feijóo, por ejemplo, se haya entendido con Junts para impedir este impuesto, ¿no? A ver, es su aliado natural, ¿no? Por muy independentistas que se vendan, no dejan de ser la derecha catalana, y la pela es la pela, sobre todo cuando es tanta pela, tantos millones. Política económica, las ideologías se van un poquito. Se dispersan. Si quieres, Gonzalo, te ahorro también yo la sección de violencia de género. Vale, por desgracia vamos a tener que convertir en una sección fija, ¿no? Pues sí, porque un hombre ha apuñalado presuntamente a su pareja en Can Pastilla, en Palma de Mallorca. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta gringo. Eso además ha provocado un accidente de tráfico en el que resultaron heridas la niña de 3 años, hija de la fallecida, y otra mujer que circulaba en otro coche. Tremendo y vergonzoso como sociedad, digo. Como tremendo e inquietante el caso de abusos sexuales entre menores en Granada. Pues sí, perlitas de violencia de género, perlitas por no decirlo de otra forma, ¿no? Bueno, os agradezco que me quitéis un poco todas esas noticias más sucias, como decía Félix, y si os parece vamos a empezar por noticias internacionales, por Siria. Ha caído el régimen de Bashar al-Assad, así de forma inesperada, por lo menos para nosotros. Aquello se vendría cociendo ya desde hace tiempo, ¿no? No teníamos puestos los ojos en aquella zona, no porque la situación fuera fácil, era uno de los regímenes más brutales que había en la zona. La caída no deja de tener muchas lecturas, como en todas estas cosas nos iremos enterando cuando vayan pasando los días, porque es evidente que Estados Unidos e Israel andan detrás de todo esto. De hecho, Israel ya ha entrado, le ha faltado tiempo para entrar. De hecho, esto de Alto el Golán y un poquito más para mí. O sea, tiro para allá. No tienen ejército ni frente abierto suficiente. Bueno, y Turquía también parece que ha estado alentando a las guerrillas insurgentes. Quiero decir, derrocar un régimen brutal en Siria no garantiza, y ejemplos tenemos muchos, no garantiza que el que se conforme ahora no sea igual o peor. Lo que estremece ahora es conocer los métodos de tortura en las cárceles del régimen, la brutalidad del ser humano contra sus congéneres. Bueno, no deja de sorprendernos hasta dónde somos capaces de llegar en condiciones favorables, ¿no? Sí, además por eso decía que no es nada nuevo, quiero decir, lo tenemos ahí detrás de Turquía, ¿no? Están ahí al ladito, podrían ser hasta candidatos a meterse en la Unión Europea, pero ahí están haciendo unas barbaridades que estremecen. Bueno, y detrás de esa una noticia de las que nos pone frente al espejo. Miles de mujeres cuidadoras han quedado desamparadas tras la Dana. Bueno, se calcula que entre 30 y 40.000 cuidadoras, mujeres inmigrantes en su mayoría, como es el sector, bueno, pues se han quedado sin recursos y sin acceso a ayuda porque estaban trabajando de forma irregular.
traducida. Todas esas mujeres que se hicieron cargo durante la edad de esos mayores, esas que veíamos sacándolos del barro, en fin, pues ahora andan desprotegidas y sin recursos. Y digo lo del espejo porque esto de tener a cuidadoras sin contratos sigue siendo demasiado habitual en este país, ¿no? Esas nuevas fórmulas de, hay que decirlo así, de esclavitud moderna ya deberían de estar erradicadas. Pues ahora nos encontramos que 30 o 40.000 mujeres de pronto se quedan sin nada porque, claro, no pueden demostrar de ninguna manera que eran trabajadoras, no se pueden acoger a ningún ERTE, no se pueden acoger a ninguna ayuda porque no eran formalmente trabajadoras, y ahí están, ¿no? Enseñándonos un poco lo delirante que es esta sociedad que por un lado quiere echar a los inmigrantes y por otro lado los tenemos cuidando en negro a nuestros mayores, ¿no? En 1987, Joaquín Martín Quini, un educador de calle de los recién nacidos servicios sociales comunitarios, paseaba por las calles, muy cerquita del estudio donde estamos grabando este programa, en la barriada del Torrejón, y se encontró con unos niños que aporreaban papelera y demás mobiliario urbano. Quini se acercó a los niños, que ya esperaban la típica reprimenda del payo preocupado por las cosas que pudieran romper, y le dijo: niños, qué arte y qué compás tenéis. ¿Queréis que hagamos eso mismo en el centro social? Así fue como aquel día de abril de 1987 nació el taller de compás flamenco Los Activos, con instrumentos sencillos de fabricación casera, mucho cajón flamenco sobre todo. Comenzaron reproduciendo los mismos compases que hacían en la calle y terminaron componiendo sus propias canciones, dando conciertos en una gira que les llevó no solo por España, sino por Gran Bretaña, Alemania, Italia, Grecia, Bélgica, Holanda, Australia, en fin, casi todo el mundo, y llegando a tocar con grandes del flamenco como Enrique Morente. Es posible que este Cuando por la calle va les suena más de una. Pañuelillo al cuello, por mi verita pasaste, cómo me miraría, que sin hablar me dejaste. Lere, 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 ay, lere, lere, ay, niño, no te quereré. Come la gitana guapa. Si sabes si te camelo, tú verás si te conviene, tú verás si te conviene. Lere, 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 ay, lere, lere, es lo mejor del querer, cuando más acostaba, de pronto yo desperté y a vos de donde llamaba. Lere, 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 ay, lere, lere, cuando por la calle va, vacilando lo que porque puedes de verdad, porque puedes de verdad. Lere, 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 ay, lere, 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 lere. Al inicio del programa decíamos que hoy queríamos hablar de los barrios empobrecidos de nuestras ciudades. Si un barrio es una zona en la que conviven personas, familias que suelen tener algo en común, en el caso del barrio olvidado, una de las cosas que tienen en común es precisamente que no tienen recursos. Es decir, que en sus calles se conviven con situaciones de marginalidad y de pobreza. Tenemos el triste honor de que en Andalucía se concentran 10 de los barrios más pobres de España, pero las estadísticas se rompen si ampliamos el foco y miramos con más detalles, porque en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, perduran barriadas con años de pertenencia a eso que la Junta de Andalucía llama zona desfavorecida.
Y por desgracia, los últimos conflictos aireados en el polígono sur de Sevilla o en el Torrejón, aquí en Huelva, hemos asistido a una mirada televisiva que se ha centrado en la violencia y las rencillas entre familias o clanes relacionados con el tráfico de estupefacientes. Pero en las calles de esos mismos barrios existen otras dificultades estructurales que perviven y que hacen que la pobreza se herede de generación en generación. Para acercarnos a esta realidad de dificultades, pobreza y exclusión, tenemos la suerte de entrevistar a Macarena Olid, vicecoordinadora de Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y delegada de Sevilla, quienes, que la asociación acaban de presentar su primer informe, Pobreza Sur, Barrios Olvidados. Buenas tardes, Macarena. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, Macarena, por acudir a nuestra llamada. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Pues nada, Macarena, una primera cuestión. En vuestro informe denunciáis el incremento de la exclusión, la pobreza y la precariedad en Andalucía, lo cual, ya es gravísimo, y ponéis el foco en los barrios más vulnerables de Andalucía. ¿Por qué poner los barrios por delante? ¿Qué habéis encontrado que deba alarmarnos en ello? Bueno, pues realmente nosotros todos los años por la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre, siempre presentamos un informe y al final sobre la situación de los derechos humanos, ¿no? En diferentes contextos. Y siempre al final acabamos haciendo una radiografía de la situación de pobreza en Andalucía, ¿no? Haciendo un análisis de los datos que nos proporciona EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión, y Save the Children, ¿no? Y este año queríamos dar un paso más porque creemos que hay que contextualizar estos datos, ¿no? Y hay que poner rostro a estas estadísticas, porque vistas así son frías, ¿no? Y hace un poco que nos alejemos de esa realidad. Al final son números, son tantos por cientos, ¿no? Entonces, con este informe, este año queríamos lanzar ese primer informe sobre pobreza contextualizándolo en barrios, en vida, en lucha, en situaciones desde múltiples perspectivas y miradas, ¿no? El informe lo conformamos, son muchos artículos con puntos de vista muy diferentes, ¿no? Desde la universidad, ¿no? Más académicos, desde la mirada de las personas que viven en esos barrios, desde las luchas vecinales, desde las delegaciones nuestras de la Asociación Pro Derechos Humanos. Entonces queríamos poner rostro y poner historia a esas cifras y esos datos que realmente son desoladores y escalofriantes, como estamos viendo, ¿no? Macarena, estas zonas, estos barrios, ¿no? Que, empobrecidos o como queramos llamarlo, que llevan años siendo espacios de precariedad, de dificultad, de pobreza. Yo antes decía que en uno de los comentarios que la pobreza se hereda, ¿no? Se va heredando. ¿Podemos hablar de que la pobreza se cronifica y el estigma limita cualquier salida? Y en esto, ¿qué papel crees tú que juegan las administraciones y las políticas, ¿no? En esta perpetuación. ¿Es una condena divina esto de vivir en un barrio y tener que ser pobre o cómo? Sí, por eso parece, ¿eh? Sí, la verdad que eso parece, porque al final hablamos de barrios olvidados, ¿no? Es decir, las estructuras de estos barrios, que muchos de ellos datan de los años 70, ¿no? Sí. Son barrios que se han diseñado para olvidar, ¿no? Donde al final la administración ha hecho una dejación de funciones absolutas y ahora estamos viendo las consecuencias abismales de desigualdad, de precariedad, de pobreza y marginación que ha provocado ese abandono, ¿no? Entonces, da la casualidad, ¿no? Que no es casualidad, evidentemente, pero se ve en el informe como muchas de las historias que se narran confluyen, ¿no? Desde, pues lo que tú has dicho de Huelva, ¿no? Córdoba, Málaga, Sevilla, ¿no? Estamos viendo cómo se ve en el informe como cada una con sus particularidades, ¿no? Pero todas tienen en común ese abandono, esa precariedad y sobre todo esa dejación, ¿no? En lo que son el sustento de servicios públicos básicos
en todos estos barrios, ¿no? Creemos que es deliberado, ¿no? Porque al final es una no inversión, ¿no? Se ha dejado de invertir para invertir en otros sitios. Bueno, pues otros sitios son los centros de las ciudades. Dan la casualidad de que nosotros tenemos ciudades extremadamente bonitas, con un potencial turístico enorme. Entonces lo que se ha hecho es potenciar los centros de las ciudades para el expolio, digamos, de los bienes de todos y todas, en beneficio de unos pocos, ¿no? Que por desgracia que es el turismo, ¿no? Y eso ha hecho que ahora veamos realmente las consecuencias graves, ¿no?, que estamos sufriendo todas las ciudades en Andalucía, con respecto a esta desigualdad de inversión, ¿no? Totalmente. Y precisamente, bueno, la Junta de Andalucía, ¿no?, ha desarrollado una estrategia regional para trabajar estos barrios, ERACI, y pretendiendo unificar las actuaciones y rentabilizar los recursos, pero bueno, tras unos años parece que no ha cuajado esta idea, ¿no? ¿Es solo cuestión de dinero mejorar el destino de esta barriada o hace falta algo más? Yo creo que hace falta muchísimo más. Creo que ahora mismo tenemos que sistematizar el fracaso absoluto de las políticas públicas desde los años 80, ¿no? El primer plan andaluz fue en el 89, quiero decir, y hemos ido a peor. En pocos barrios hemos tenido una mejoría en las condiciones de vida, ¿no? Ahora mismo tenemos la segunda estrategia ERACI, porque la primera ya fue en el 2020, 2019, 2018, 2020 creo que fue, o 2022, cada 4 años. Estas estrategias al final son cortoplacistas, es decir, tienen un inicio y tienen un fin, y tienen un dinero que gastar, ¿no? En un tiempo determinado. Los problemas de los barrios no conocen los tiempos. Los tiempos son indeterminados y depende de cada situación, de cada barrio, de las necesidades, y sobre todo porque para que haya algún cambio en nuestro punto de vista siempre tiene que haber una participación activa de la vecindad. Es decir, son los vecinos y las vecinas los partícipes, ¿no?, de estos cambios estructurales, si queremos que sean estructurales, y tenemos que ir a las causas que generan y provocan esta pobreza, y hasta que no hagamos eso, que sean políticas valientes realmente, de inversiones serias y responsables, sin esa temporalidad obligatoria, pues yo creo que no estaremos en el camino. Ese es nuestro posicionamiento, ¿no? Que hace falta valentía, hace falta ir a las causas reales de la pobreza, hace falta mirar a la cara a la pobreza, y una vez que hagamos eso y asumamos que para acabar con la pobreza y erradicarla tenemos que participar todos y todas, y tiene que ser una inversión pública responsable y decente, y no lo que viene haciendo hasta ahora, ¿no? A mí me recordaba ahora cuando decías esto de la temporalidad a cierto dinero que viene también de Europa o de otro, qué sé yo, ahora toca plantar olivos, ahora toca plantar fresas, ahora toca formación en tal cosa. Y además creo que a la larga, no sé qué te parece, Macarena, pero no es una inversión muy inteligente, no es muy rentable, porque tú antes, escuchándote hablar, decías que se invierte en el centro, tenemos ciudades muy bonitas, olvidamos los barrios, pero a la larga estamos generando grandes necesidades en los barrios que después necesitan de determinados recursos mucho más caros que hacer una inversión decente, como tú estabas diciendo. Así como propuesta, que cuando hablabas de esa inversión pensada, decente, que sea contando con las personas que viven en los barrios, ¿en qué estáis pensando en derechos humanos? O bueno, ¿qué piensas tú? Es una pregunta así que te lanzo a ver como propuesta, ¿qué dices? Bueno, nosotros tenemos una batería de propuestas que al final del informe, en conclusiones, pues ahí un poco desarrollamos, ¿no? Pero básicamente es que hasta que no paren los recortes en los servicios públicos, vamos a seguir así. 0 recortes en sanidad, 0 recortes en educación. O sea, los recortes en educación están recortando a la infancia, al futuro de nuestras ciudades. Claro. Entonces,
efectivamente, en general. Entonces, estos barrios, al revés, necesitan más inversión para que los servicios públicos puedan dar respuesta y puedan compensar esos déficits, ¿no?, que vienen y que se generan en la unidad familiar. Y hasta que no se nos meta en la cabeza que tenemos que luchar por una educación pública de calidad, bajando la ratio en los centros escolares en zonas desfavorecidas, esa educación no va a ser de calidad y no va a ser compensatoria. Igual en la salud, ¿no? Si hay que invertir en salud, hay que invertir en esos centros de salud de barrio. Que dan pena muchos de ellos, de luego. Efectivamente. Entonces, son derechos básicos, igual en servicios sociales, donde la inversión tiene que estar en los servicios sociales, en que la población pueda acceder a sus derechos sociales y económicos. También nosotros proponemos el tema de la renta básica. O sea, hace falta una renta básica universal no condicionada. Es decir, el ingreso mínimo vital, tal como se ha concebido, es una carrera burocrática, ¿vale?, que está llevando a las familias a situaciones realmente dramáticas. Son ayudas que al final se convierten en una carga para la familia, porque no se pueden gestionar el tema de la brecha digital, la atención presencial en la seguridad social, en las oficinas del SEPE, es relativamente sencillo que las familias puedan acceder a sus derechos sociales. Y por supuesto, en todos los planes, en todas las estrategias, tanto a nivel de diagnóstico, contar con los vecinos y las vecinas. En la planificación hay que contar con los vecinos y con las vecinas. En la ejecución de los proyectos, en las mejoras urbanísticas del barrio, en las obras, hay que contratar a los vecinos y a las vecinas de los barrios. Y en la evaluación, que es muy importante. Totalmente. Entonces, yo doy tips así, se desarrollan un poco más en el informe, pero hasta que realmente no nos lo tomemos en serio y la administración pública no se lo tome en serio, seguiremos liderando, ¿no?, como estamos liderando tristemente y con unos datos escalofriantes en cuanto a riesgo de pobreza, ¿no? Pero yo creo que es fundamental volver a lo que eran las movilizaciones ciudadanas, ¿no? La fortaleza que tenían en los años 70, 80, cómo construyeron sus barrios, ¿no? Que es algo que también las administraciones consiguieron, desmovilizar esa comunidad que crearon en los barrios, y yo creo que es lo que hay que recuperar. Esa conciencia colectiva. Eso, sumado a lo que tú estabas diciendo, que el recorte de recursos que vivimos o que padecemos en otras zonas, quien más lo sufre al final son los barrios, con estas dificultades, porque son los que menos recursos al final tienen, pues creo que lo dejas bastante claro. Sí. Macarena, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí y por contarnos un poquito de todo esto. ¿Vale? Nada, muchas gracias a vosotros por darnos voz y poder dar difusión a este primer informe, así que muchísimas gracias. Venga, gracias, un saludo, hasta otro día, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Escuchábamos antes un primer tema de los activos, pero yo me he quedado con ganas de más, así que antes de continuar, Bego, con el programa, le vamos a pedir a Javi que nos ponga el tema Con fuego en los ojos, del segundo disco de este grupo, grabado en 1999, Tiempo al tiempo. Agua
La moraleja es muy evidente, podemos mirar hacia barriadas como el Torrejón o la barriada de las que vamos a hablar ahora, el Polígono Sur de Sevilla o el Polígono Guadalquivir en Córdoba. Podemos mirar esos barrios como Kini miró a aquellos niños, viendo el potencial de hacer cosas buenas que tenían, o podemos mirarla como el Payo que acostumbraba a reñirle y a ver aquello como vandalismo, criminalidad. Hoy tenemos la fortuna de que nos acompañen en Señales de Humo dos personas que tienen la misma mirada que tuvo Kini, que por cierto se nos fue demasiado pronto y al que se echa mucho de menos aquí en Huelva, que pretenden reivindicar, como decía, el potencial de la gente que, pese a todo, atesoran no solo mucho arte como el de los activos, sino mucha dignidad que ni las condiciones más duras consiguen tapar. Os voy a presentar después, pero bueno, vamos a hacer aquí una especie de tertulia que Andrés nos ha metido aprovechando la oportunidad. Aprovechando la oportunidad. Sí. Bueno, vamos a ver. Estáis aquí por Huelva hoy, no sois de Huelva. ¿Qué hacéis por aquí? ¿A qué habéis venido? Bueno, pues primero hemos venido a compartir con los amigos, que siempre eso es una alegría, ¿no? Y después hemos venido a un foro de innovación social, que, bueno, en definitiva tenía como objetivo analizar qué es lo que venimos haciendo durante todos estos años, pues sobre todo con colectivos más vulnerables. Y eso es lo que hemos venido a hacer hoy a Huelva. Entonces, a discutir, a reflexionar, y más que en el foro, casi que entre nosotros mismos, pues para aclararnos un poquito, pues casi después casi 3 décadas que estamos en estos barrios y con estos colectivos más vulnerables. Vale, quien nos ha hablado es Rafael Corpas. Él es filólogo que decidió, como ha dicho, ¿no?, pues promover junto a otros educadores en su momento una asociación llamada, en la calle del Polígono Guadalquivir, en Córdoba, y además llamada la asociación Encuentro, y además de promover otras iniciativas, entre ellas una empresa de inserción Supla, que se llama, y coparticipar en la cooperativa Madinat. En fin, lleva años, como estaba comentando, poniendo la realidad, las posibilidades en su sitio en estos barrios empobrecidos, poniéndolas encima de la mesa. Y con nosotros también está Juan Manuel. Juanma, ¿tú qué tienes que añadir a lo que ha dicho? Bueno, yo creo que llevamos muchos años juntos y ha descrito perfectamente, ¿no? También un poco una puesta en escena de lo que nos une a todos, que es la Federación Surge, de un grupo de entidades hermanas que trabajamos en los barrios más significativos de 7 provincias andaluzas. Y bueno, poner en común y aprovechar el día, que tenemos una agenda bastante ajetreada, y aquí estamos con mucho gusto para compartir con vosotros lo que queráis. Otro aquí al 100%, ¿no? Bueno, pues Juan Manuel González, él es presidente de la Federación Surge, que esta federación aglutina entidades históricas que intervienen en el corazón de las barriadas andaluzas. Con lo cual, estas dos personas están, al día de todos estos temas. Además, es profesor de la UPO, de Trabajo Social, y participa en la residencia Flora Tristán de Polígono Sur, en fin. Bueno, vamos a poner encima de la mesa estos temas de los que venimos hablando. Vamos a empezar, son temas delicados, pero vamos a empezar poniendo encima de la mesa el de las políticas públicas, porque ahora tenemos una entrevista con Macarena de APDH, y hablamos de las políticas, ¿no?, de la responsabilidad que tenían las políticas públicas en todo esto al final. Quizás que una reducción de recursos, que como que la pobreza al final se va cronificando. Llevan muchos años, imagino, subvencionando vuestras iniciativas en las zonas en las que trabajáis, pero nada, la realidad parece que continúa, sigue creciendo la pobreza, es otro color el de la pobreza, parece que hay poca salida. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Qué faltaría? Hombre, yo creo que fundamentalmente las políticas sociales públicas, lo voy a decir un poco bestia, han fracasado. Uh-huh. Sí, yo tengo el ejemplo del barrio más pobre de toda Europa, el Polígono Sur, donde se invierte mucho, pero se invierte mal. Y después también es verdad que depende de qué políticas, ¿no? Porque es verdad que las políticas sociales públicas para las personas normales, entre comillas, que hemos perdido nuestro empleo, van dirigidas justamente a políticas activas de empleo, y las políticas sociales en los barrios vulnerables han dirigido o se han dirigido siempre al subsidio y a la ayuda, que es lo que nosotros justamente no pregonamos. No dignifica a la persona justamente una ayuda pública de la que malvive, ahora vive un poquito mejor, pero malvive, sino un trabajo. Un trabajo es lo que nos dignifica y nos hace iguales a todos, ¿no? Y yo creo que eso es distintivo, por eso estamos en estas jornadas de innovación. Nosotros procuramos llevar a los territorios algo diferente, algo que cambie o transforme la realidad. Mira, nuestro trabajo, el de la Federación en Polígono Sur, es muy fácil y muy difícil. Yo, como
digamos, matiz teórico a lo que hacemos nosotros. Digo que hay que aplicar las cosas que parecen sencillas, pero que llevan muchos años, el pensamiento complejo. Y al final nos encontramos con familias en Polígono Sur, que es la cuarta generación que necesita atención en lo más básico, que es la alimentación, el vestido. Cuestiones, es la cuarta generación, la cuarta que generación, se cronifica, claro. no va mal encaminado. ¿Qué es lo que procuramos? Procuramos establecer iniciativas que rompan la cadena perversa de esa miseria. ¿Cómo se hace? Pues se hace con la juventud, como con proyectos totalmente diferentes o innovadores. Por poner un ejemplo, estamos trabajando en Polígono Sur con un Fast Lab social, donde compartimos la educación de los chavales que son asentistas, preasentistas, que están en edad laboral, pues intentamos romper la cadena de la miseria con ellos. ¿Cómo lo hacemos? Compartiendo parte de la educación durante su día para que se le hable un panorama diferente con diseño gráfico. Diseño gráfico muy orientado a lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que quieren? Es lo primero que hay que averiguar, ¿no? Pues ¿qué es lo que quieren? Pues lo que le interese es hacerse una camiseta, fabricar una cobra, hacer un cuadro horroroso, da igual, porque al final ellos las matemáticas, la física y química la ven a través del diseño gráfico, ¿no? Estamos consiguiendo muchas cosas, porque además lo hacemos de mano de la empresa. Estamos consiguiendo romper esa cadena de la miseria, porque el referente histórico que tienen, ¿cuál es? Que sean ya la quinta generación, que necesiten, porque no tienen referente. Esa es la forma de vida que conocen, ¿no? Claro. Sí. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que pretendíamos en Polígono Sur de Sevilla para traspasarlo con la Federación al resto de institutos, no solo al IES Polígono Sur? Que se reconociera por parte de Educación una adaptación curricular significativa, es decir, que existe para las personas con discapacidad. ¿Cómo es posible que a estos niños, con estos contextos tan empobrecidos y con tanto a sus espaldas, no se reconociera esa adaptación curricular significativa o no significativa? Eso es lo que estaría dentro de la compensación educativa por razones sociales. Se ha reconocido, porque ahora ya no trabajamos cutremente, sino que está regulado, y dentro de las competencias curriculares, parte de las competencias se hacen compartidas solo con el IES Polígono Sur ahora mismo, autorizado por la Delegación de Educación, y estos chicos, no muchos, son 15, porque esto todo, imaginaros, hay que crear las herramientas para determinar cuándo hay que aplicar esa adaptación curricular, cómo aplicar esa adaptación curricular, y todo ello acompañados también por la universidad. Eso es representativo de lo que nosotros, o la manera que nosotros tenemos de pensar en cualquier territorio. Y buscar algo que tú has dicho, la dignidad y el talento. El talento está en todos sitios, en todas las barriadas, también en las nuestras. Lo que pasa que hay que facilitar las cuestiones que hagan que ese talento salga adelante, ¿no? Claro. Pero yo creo que la cuestión, parece que no... Lo que se promueve es normalizar, ¿no? Digamos, esos barrios marginales, ¿no? Porque no se promueven esas iniciativas ni nada parecido, ¿no? Parece que quieren acostumbrar a los vecinos y vecinas a que... Yo creo que muchas veces sin solución, ¿no? Esa es la imagen que se da, porque cuando tú continuamente estás diciendo y estás virtiendo a la sociedad y estás vislumbrando que lo que hay ahí, por mucho que invierta, no va a servir para nada, pues entonces la retirada de lo público es casi inmediata. Eso pasa igual con la sanidad. Si ahora están diciendo es que la sanidad no está funcionando, claro, la sanidad pública, si tú no inviertes, cada vez está funcionando peor, con lo cual lo que único que funciona parece que es la privada. Pues lo social pasa exactamente lo mismo. Es decir, nosotros tenemos, como dice mi compañero, cuando tú tienes programas y realmente programas que le sirvan a la persona y ves cómo eso va funcionando, nosotros tenemos se puede decir, muchos rostros concretos de personas que los programas son un éxito con esas personas, ¿no? Que van funcionando, ¿no? Sin embargo, eso no se ve. Nosotros a lo largo de nuestra historia hemos visto muchas familias que van saliendo si realmente los programas funcionan y hay realmente programas de acompañamiento que duran en el tiempo, que no son programas para caídas, que ahora llega un político de turno y te saca una subvención y aparecen entidades que no han aparecido nunca por el barrio, como que no están... ahora Macarena, que efectivamente, hacía referencia a eso. Entonces, puede decir, pues mira, lo mismo en el cómputo, hay bastante dinero que se está invirtiendo, pero se invierte mal. Y después, ¿qué es mucho dinero que se está invirtiendo? Tendríamos que poner en relación a otras inversiones que se están haciendo. Pues lo mismo cuando los mayores dolores, como decía el padre de la patria andaluza, Blas Infante, el mayor dolor de nuestra tierra son los barrios de exclusión social y la gran pobreza que tenemos, que estamos cumpliendo, estamos en los rankings de la pobreza, ¿no? En este mayor dolor de Andalucía no se está invirtiendo, no hay una inversión
clara de apuesta. Continuamente nosotros llevamos décadas diciendo que se van a establecer planes integrales. Mentira. No se ponen de acuerdo. Es decir, parece que estos barrios solamente son de servicios sociales. El resto, lo que es empleo, lo que es vivienda, lo que es mucho. Eso en estos barrios no. Aquí, como bien decía el compañero, parece que los servicios sociales, pero además el concepto de servicios sociales que ha tenido una regresión, y sobre todo a raíz del COVID, ha tenido una regresión totalmente asistencialista, ¿no? Donde pasa por bancos de alimentos, donde tienen que pasar por iglesias que tienen que dar bolsas de alimentos, etcétera, etcétera. La regresión es muy preocupante. Además, aprobamos una ley de servicios sociales en el año 2016, diciembre del 2016, que habla y potencia la concertación social, que es la capacidad de poder llegar a los asuntos especiales de forma especial, y siguen utilizando la bomba de las subvenciones, que muchas veces no atienden a la responsabilidad de los proyectos que funcionan en esos barrios como este que estoy contando. Y después, con esto hay que hablar con mucho cuidado también, porque se están criminalizando a los pobres. Es decir, estamos hablando de política y estamos teniendo ciertos sectores políticos que encima culpabilizan. Ponen el foco en ellos. En ellos, ¿no? Es decir, doy un dato que siempre me gusta darlo, ¿no? En el Polígono Sur el 76% de las familias paga su recibo de la luz. Claro. Y tienen continuos cortes de luz, y la culpa... Ojo, la culpa, y algún representante político lo dice, no, la culpa es, pues los cultivos ilegales de hachís, de gente que se engancharía de cualquier manera, porque además, aunque pagara la luz, se tiene que enganchar, si no, no tiene esa capacidad. Y el 76% de las personas de Polígono Sur, porque viven allí, pagan su recibo de la luz, no tienen derecho a la luz, que nos pasara a cualquiera de nosotros. ¿Vale? Entonces, se está criminalizando la pobreza. Eso no puede ser de ninguna de las maneras, y después utilizar los medios que existen, ¿no? Yo siempre digo, ¿para qué hicieron una nueva ley de contrato del sector público si no aplican la reserva del mercado a las empresas de inserción, a los centros especiales de empleo, no aplican cláusulas sociales? No se trata de invertir más, sino de gastar de manera diferente e invertir mucho más, porque al final eso tiene un concepto que es el retorno social, y de cumplir eso que aparece en los papeles. Vamos a aprovechar lo que estabas comentando y damos el salto a otro tema, ¿no? El tema de la imagen que se da de los barrios. Hemos hablado de política, hablamos de la imagen. Cuando hacemos difusión, yo hacía antes el comentario, bueno, de estas noticias que han salido, ¿no? De familias que han tenido dificultades, y entonces te imaginas el barrio donde hay tiroteos, donde hay drogas, donde hay... Y sin embargo no hablamos de esas otras cosas. Hablamos de la violencia, hablamos del consumo, hablamos de las dificultades que nos hacen tener un imaginario de unos barrios como muy oscuros, ¿no? Como muy sin salida. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo podríamos cambiar esa imagen? Esas cosas que no se cuentan de los barrios. Yo creo que... habría que cambiar tantas cosas, porque al final, porque hemos estado, o porque se ha escuchado hablar de las 3.000 viviendas los 3 últimos meses. Claro. ¿Esa es la realidad cotidiana de las 3.000 viviendas? No, señores, claro. No. Esos son una minoría que viven en un barrio, ¿vale? Donde viven allí porque les da la gana, pero que son o aterrorizan al resto del barrio. Es decir, las 3.000 viviendas, nosotros, por ejemplo, en la Federación surgen nuestros proyectos, nuestra empresa de inserción, pues... Las políticas sociales también funcionan en el sentido de que era imposible cualquier puesto cualificado que yo tuviera personas competentes en el Polígono Sur, y hoy por hoy sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Se está disparando ahora el asentismo escolar de nuevo. ¿Qué nos va a pasar dentro de 10 años? Que va a volver a haber personas no cualificadas, ¿no? Pero yo creo que es fácil. Mira, en el Polígono Sur, por ejemplo, está sucediendo una cosa muy interesante, que los políticos que ni se enteran y se lo cuentan y te ven con cara de pez. Y os digo que cada vez tenemos más población migrante viviendo en el Polígono Sur con un proyecto de vida en el que mejoran. Porque pasan de pagar una barbaridad por un dormitorio compartido con muchísima gente, o incluso en pisos pateras, y por ese mismo dinero consiguen un piso en el Polígono Sur, con lo cual están estableciendo un proyecto vital ilusionante para ellos, donde están mejorando su vida. Eso hay que potenciarlo, y eso cambia la imagen de estos barrios. El urbanismo... Sin lugar a dudas, las políticas urbanistas se tienen que centrar en nuestros barrios y poner edificios de la Junta de Andalucía multiadministrativos, una sede de la empresa municipal del agua, una residencia universitaria como tenemos nosotros, un laboratorio de fabricación digital que, por cierto, no lo utilizan solo los niños. Vienen niños de colegios privados, vienen gente que estudia ingeniería y le prestamos las instalaciones, y como contrapartida
que participen con los chavales y chavalas que están trabajando allí. Y ¿sabes lo que descubren? Que el primer día van con miedo, el segundo descubren, o el primer día, que hay una residencia universitaria y una alta tecnología en el Polígono Sur. El tercer día se terminan a llevar su coche y después empiezan a contar esa otra realidad que también hay en el Polígono Sur. Y la gente y nuestros usuarios, nuestros clientes, son del Polígono Sur en su inmensa mayoría, ¿no? O sea que yo creo que es una cuestión de Estado y de planes integrales reales y adaptados al territorio. Por vuestro... Sí, yo creo que, bueno, ahí tenemos que hacer como una campaña continua. Nosotros lo intentamos hacer, ¿no? De intentar visibilizar todo lo que hacemos, todo lo que se hace, toda esa todo ese esfuerzo, porque es muy indignante, ¿no? Es como decir que un barrio o que una zona se identifiquen por uno o dos tipos o tres tipos, para la cantidad de gente, que mayoritariamente es gente trabajadora, que se levanta todos los días y que para conseguir el plato de comida tiene que hacer mucho esfuerzo, que a ellos lo identifiquen con algún personaje que no es el referente de los barrios, que lo existen, claro que hay, que existe, evidentemente, no nos vamos a engañar, ¿no? Pero eso no es la mayoría del barrio, ¿no? Ahora, nos cuesta, Dios y ayuda, pues porque no tenemos medios de comunicación como deberíamos de tener, ¿no? Sino que lo que vende es la carnaza, pues como pasa también en el tema político, pasa en el tema social, pues lo que vende es lo que vende, cada vez lo que vende más es la mentira, la carnaza, el basureo, pero no la autenticidad ni los proyectos de vida de gente que al final saca a su barrio para adelante, ¿no? Entonces... Que se sienten mal, ¿no? Porque estas caras o estas historias de vida, imaginaros cómo se sienten cuando identifican directamente a tu barrio, o al mío, o cualquier otro barrio con esa imagen, ¿no? De Las Vegas. Mira, en Las Vegas no vive nadie, son torres que están desocupadas y que es un núcleo de todo lo peor que hay en esta zona. Pero no es la realidad del Polígono Sur, el Polígono Sur es casi una ciudad, ¿no? E incluso la realidad no es que los mismos de la clase trabajadora, los mismos vecinos, no ven incluso las ayudas algo negativo, ¿no? Que es como que no sirve para nada, es como hablar de paguitas, ¿no? Las paguitas había que eliminarlas, o sea, que es un discurso que fomentan en las mismas clases que tienen esas necesidades, ¿no? Que es lo más lamentable de todo, ¿no? Sí, yo antes lo hablaba mi compañero Juanma, ¿no? Con todo el tema de lo de las paguitas, son bulos, lo mismo que las pagas que le dan a los inmigrantes, que la mayoría no lo pueden conseguir, efectivamente, porque además no tienen papeles ni están empadronados y es imposible que puedan acceder a ningún tipo de paga, ¿no? Entonces es como decía antes el compañero, ¿no? Van criminalizando a la gente pobre, como si estuvieran robando, cuando los que están robando continuamente, como ya sabemos, no están en esos barrios. Os aseguro que quien se lleva el pastel no son las miserias que se viven en estos barrios ni la paga que tienen en estos barrios, ¿no? Y después ahí hay un discurso que yo creo que es importante, o más que un discurso, un tema que sí es importante, que a mí eso me indigna mucho y me duele mucho en estos barrios, es cuando se genera la guerra del penúltimo contra el último, ¿no? Y entonces lo que hablamos de la guerra, efectivamente, la guerra entre pobres, ¿no? Sí. Pero eso también está auspiciado por arriba, claro. Que se maten, que se peleen entre ellos, mientras que nosotros, y ves, por mucho que invirtamos, no se pueden hacer nada. La violencia en la si sangre, entre ellos, efectivamente, ¿no? Y de ahí es de donde la ultraderecha ahora mismo pues se está alimentando mucho y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Esto está pasando en los banlieues de Francia, que nos llevan décadas en estos barrios periféricos, y fíjate cómo la ultraderecha, el Le Pen y todo eso, ahí ha sido su caladero de votos, ¿no? Ahora mismo parece que han ido frenando, han podido frenar, pero hacia eso tenemos que mirar mucho hacia Francia, que siempre nos ha ido adelantando, y lo que nos podemos mirar, sobre todo a nivel social, a lo que nos puede pasar, ¿no? Entonces en eso hay que tener mucho cuidado con la imagen de estos barrios, con cómo se criminaliza, porque al final los efectos colaterales nos vienen para todo el mundo. Lo que pasa en estos barrios, como efectos colaterales, a los de clase media, los que estamos bien en nuestro sistema de confort, nos va a pasar. Totalmente. ¿Tú quieres decir una cosita más, Feli? Que les voy a hacer una propuesta para terminar encima de la mesa con algo. Mira, yo voy a pedir que de una manera corta dejemos encima de la mesa un horizonte, ¿vale? Que soñemos un poco.
¿Cómo soñamos los barrios del día de mañana, en los que vosotros estáis? Un sueño. Poner en el centro de la política social y en el centro de los servicios sociales y en el centro de todo, realmente, el empleo. Uh-huh. El empleo nos hace a todos iguales y nos dignifica. Bien. Yo poner en el centro de todas las políticas a la persona, a lo que es la dignidad de la persona. La persona tiene multitud de facetas, es creativa, la persona es mucho más que lo que nos quieren hacer ver, y además un sistema productivo, ¿no? Entonces, que la persona y la dignidad de la persona sea el centro de las políticas públicas. Muy bien, pues nada, que así sea. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias a vosotros, es un placer. A vosotros, un placer. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos, más allá de lo mío, lo frío. Nos despedimos volviendo, como decíamos, la mirada de nuevo a las barriadas empobrecidas, escondidas, tras fríos datos de pobreza. No es justo vivir con menos posibilidades, pero tampoco es la condena divina que se nos vende. Que el mundo despierte. Na, 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 na. Y nada más, esperamos que este ratito también te haya servido a ti, igual que a nosotros, para reflexionar, para pensar y para ver cómo nos posicionamos ante esta realidad, como decía al principio, que está aquí a nuestro lado, muy cerca de nosotros, en nuestros barrios. Y nada, te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local en Uniradio y en Onda Local en Andalucía. Recuerda que siempre podrás encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y el Salto Radio, y que si quieres ponerlo en contacto con nosotros, pues lo tienes muy fácil, solo tienes que entrar en nuestro correo humo2orillas@gmail.com. Buena semana. Buena semana. Se transforma en barro si abro los ojos, si camino despacio. Na, 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 na. La vida se enciende, se prende, arde que me hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na.